Grazie. Gloria al Signore, alleluia. Alleluia per questo momento. Famiglia, un applauso. Facciamoci sentire. Cuore aperto, più forti. Abbiamo 30 secondi, padre, e poi gli lasciamo la parola. Ecco, Padre Raniero non ha bisogno di presentazioni, è veramente un padre per tutti noi. Possiamo solamente in 30 secondi dire che la sua vita è cambiata una volta per sempre nel 77, quando in un raduno nel Kansas City venne toccato dalla presenza forte dello Spirito Santo. Ed è un testimone vivente, preghiamo per lei e siamo con lei, Padre. E Padre Raniero senz'altro è un grande dono per tutta la Chiesa e anche per il rinnovamento carismatico cattolico. Su amor por Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia del Santo Padre Francisco con los participantes en el encuentro promovido por Caris, organizado por el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, titulado Llamados, Transformados y Enviados, que se celebra este sábado 4 de noviembre. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña en la asistencia técnica Adriano Vitali y el sacerdote Joan Pacheco. Aprovechamos estos momentos antes de la llegada del Santo Padre para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Soy Radio, está aquí de Bogotá, Colombia, Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica en Paraguay, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos de América, al igual que Catholic Faith Network, EWTN TV y ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Dejamos ahora la línea a la Secretaría de Caris, que se ocupa de las traducciones. En este momento está hablando el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia y asistente eclesiástico de Caris. En este evento, como hemos dicho, llamados, transformados y enviados. Y el cardenal está hablando de no te acuerdes más de las cosas pasadas. del que se dice que nace la renovación de la Iglesia Católica. Entonces, quisiera que el hermano Smith lo leyera en inglés y luego yo lo voy a leer en italiano. Teníamos el temor del Señor dentro de nosotros y nos impedía levantar los ojos y mirarle, porque estaba presente allí. Lo adoramos, sabiendo por primera vez lo que significaba adorarle. Sabíamos que una experiencia que nos quemaba, y había la terrible realidad de la presencia del Señor, y entendimos por primera vez las imágenes de Yahvé en el monte Sinaí, que explota con el poder de su ser, y la experiencia de Isaías 6 del 1 al 5, y el hecho de que nuestro Dios es un fuego arrasador. Aquel temor santo
Era al mismo tiempo un gran amor. Era al mismo tiempo hermoso y precioso. Y aún así no vimos nada, ninguna imagen visual. Entonces este era un Dios personal que entró, que llegó a aquella sala y que llenó la sala y nos llenó a nosotros. El temor del Señor comenzó a sentirse en medio de nosotros. Una especie de sagrado terror nos impedía que levantáramos nuestros ojos. Estaba ahí, personalmente presente, y nosotros teníamos miedo de no resistir delante de tanto amor. Lo adoramos, descubriendo por primera vez lo que significa adorar. Vivimos una experiencia de la presencia real del Señor. A partir de aquel entonces comprendimos las imágenes de Yahvé, que en el monte Sinaí explota con el fuego de su mismo ser. Es la experiencia de Isaías. Y la frase que dice: nuestro Dios es un fuego arrasador. Este sagrado temor era de alguna manera idéntico al amor, o al menos nos parecía que fuera así. Era como algo sumamente amable y hermoso. Aunque ninguno de nosotros viera alguna imagen sensible, era como si la realidad personal de Dios, espléndida y cegadora, hubiera llegado a la habitación llenando la habitación y también a nosotros. Esta es la renovación carismática en la Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al principio había pensado como tema de mi charla las palabras de la Epístola a los Hebreos. Recordad aquellos días primeros, recién iluminados por la luz de Cristo. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa, que os hace falta paciencia. Detrás de esta decisión se albergaba el deseo de señalar la necesidad generalizada que se siente en la renovación carismática católica de volver a los orígenes, de reavivar la llama, como recomendaba el apóstol a su discípulo Timoteo. Salvo que inmediatamente sentí resonar en mí otra palabra profética que se superpuso a la primera. Una palabra que nos insta a hacer un movimiento inverso, a no mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Y es la palabra que leemos en Isaías 43:18. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notas? Pensé que debía seguir esta sugerencia.
Así pues, el Espíritu Santo nos exhorta a ser conscientes de lo nuevo que ha hecho desde el principio hasta hoy y que sigue haciendo. Pensé también en lo que decía Orígenes en el tercer siglo a los cristianos de su tiempo. No piensen que sea suficiente ser renovados una vez. Se tiene que renovar la misma novedad. Ipsa novitas innovanda est en latino. Por lo tanto, no es mi intención, ni tampoco es esta la sede, la de hacer un análisis de lo que ha cambiado en estos últimos 56 años de vida de la renovación carismática católica. Más bien iré directamente al presente, a lo que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos y que a lo mejor tampoco hayamos notado. La novedad, que ni siquiera es una novedad, es que la renovación carismática católica ha pasado de ser tolerada y poco a poco incluso aprobada y alabada por la máxima autoridad de la Iglesia, a ser activamente promovida por ella, recomendada y creo también compartida. El Papa Francisco es un don que el Espíritu Santo ha hecho a toda la Iglesia, pero particularmente a nosotros, los de la renovación carismática. Dejo a otros, quizás aún por venir, la explicación de las razones de esta afirmación. Lo que nos interesa aquí, ahora, es sacar la consecuencia práctica de la misma, que no es conformarnos con la promoción, sino comprender a qué va unida. En otras palabras, lo que el Santo Padre espera de la renovación carismática católica y en particular de su órgano de servicio que es Caris. No tengo que hacer quién sabe qué análisis para deducirlo, puesto que el mismo Papa no se ha cansado de repetirlo en varias ocasiones. Se trata básicamente de tres cosas. Primero, contribuir al esfuerzo de evangelización de la Iglesia. Segundo, comprometerse con los pobres y necesitados. Tercero, trabajar por la unidad de los cristianos. Digamos algo sobre cada uno de estos tres compromisos. ¿Cuál puede ser nuestra, en este momento tal vez sería mejor decir vuestro, el de ustedes, o sea, su contribución específica a la evangelización, y me refiero aquí a los jóvenes? La respuesta está en las palabras programáticas con las que Jesús comenzó su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. En estas palabras vemos la primacía absoluta que el Espíritu Santo tiene en el anuncio. El medio primordial y natural por el que se transmite la palabra es el aliento, el soplo, la respiración, la voz. La palabra de Dios también sigue esta ley. Se transmite por medio de un aliento, de un soplo. Y el soplo, o ruaj de Dios, es el Espíritu Santo.
puede mi aliento, decía San Agustín, animar tu palabra o tu aliento animar mi palabra? No. Mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento o con mi respiración, no importa lo débil que sea, y tu palabra con tu aliento. Así, de forma análoga, la palabra de Dios solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es una verdad muy sencilla, es casi obvia, pero que tiene una importancia, una gran importancia. Es la ley fundamental de todo anuncio, de toda evangelización. Las noticias humanas se transmiten o en voz alta o a través de la radio o por el cable o por internet o por un satélite. La noticia divina, siendo divina, se transmite a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero medio esencial de comunicación. Sin el Espíritu Santo no es posible recibir el mensaje, que en realidad es las palabras de Dios son espíritu y vida y no se pueden acoger si no lo hacemos en espíritu. Pero no quisiera insistir sobre este punto. Y creo que todos nosotros estamos muy convencidos de esto. Hay otra forma para la renovación carismática católica para contribuir de manera propia en la evangelización. Además de insistir sobre el papel del Espíritu Santo. El Papa Francisco comienza su exhortación Evangelii Gaudium con estas palabras. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesucristo. Aquellos que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y de la isolación. Con Jesucristo nace siempre y vuelve a nacer la alegría. En esta exhortación, sigue el Papa, deseo dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría. Una evangelización que está marcada por la alegría. Durante siglos y siglos, la evangelización no ha sido realmente marcada por la alegría. Tanto que el mundo occidental dimos la impresión de un mensaje que se concentraba siempre totalmente sobre el pecado, sobre la necesidad de conversión, de cambiar las costumbres, o sea, deberes. Casi siempre deberes morales, mucho menos que deberes sociales, por lo menos hasta la llegada de la doctrina social de la Iglesia. La renovación carismática nos ha enseñado a no detenernos en los primeros 3 capítulos de la Epístola a los Romanos, sino a llegar rápidamente al capítulo 8, con esa declaración inicial. No hay más condena para los que están en Cristo Jesús, porque es la ley del Espíritu la que da la vida en Cristo Jesús, que ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Veo que están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, por favor, ahora
Vamos a hacer una proclamación, no vamos a repetir, sino vamos a proclamar primero en italiano, luego en inglés, luego en francés y luego en español. Por favor, repitan, cada uno en el propio idioma. Entonces empezamos con los italianos, pero tiene que ser un querigma, una proclamación, no un repetir como se hace en el colegio, ¿de acuerdo? Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge e dal peccato. Ahora los ingleses me van a perdonar como maltrato su idioma. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit, which gives life in Christ Jesus, has set you free from the law of sin and death. Ci sono dei francesi presenti? Franceses aquí. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Búscalo en... Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ma adesso sentite. Y ahora los hermanos de lengua española, que esos ponen más atención. No hay más ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Riprendiamo il nostro. Seguimos con nuestro tema, también por los traductores. Entonces, junto con los carismas, la renovación carismática puso en primer plano también los frutos del Espíritu, que son amor, alegría y paz. La renovación fue vista y a veces ha sido también un poco, se le han hecho bromas, como un movimiento de gente emotiva, con una mirada así soñadora, con el aleluya en los labios. Pero por lo menos sirvió para recordar que el cristianismo es algo más que un sistema de doctrinas y de preceptos. Es una persona que está viva, presente, y no se puede quedar uno cuando está ante esta presencia arrodillado. A veces hay que levantar las manos. Esta es la forma con la que la renovación carismática puede contribuir a una nueva estación, a una nueva etapa de evangelización marcada por la alegría. Pero hay también una forma mucho más profunda, más específica, con la que la renovación carismática puede contribuir a la evangelización. Después de las palabras iniciales que recordé, la exhortación Evangelii Gaudium sigue diciendo lo siguiente: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo.
o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él. A pesar de su aparente sencillez, esta expresión encuentro personal encierra una novedad que debemos intentar comprender. Durante los 5 siglos que tenemos a nuestras espaldas, impropiamente llamados de la Contrarreforma, la espiritualidad y la pastoral católicas han visto con recelo esta forma de concebir la salvación, es decir, de una relación personal. Veían en ella el peligro, nada remoto e hipotético, al fin y al cabo, del subjetivismo. Es decir, de concebir la fe y la salvación como un hecho individual, sin una verdadera relación con la tradición y con la fe del resto de la Iglesia. Ahora hemos entrado, gracias a Dios, en una nueva fase, en la que nos esforzamos por ver las diferencias entre nosotros cristianos, no necesariamente como mutuamente incompatibles y por tanto a combatir, sino en la medida de lo posible como riquezas que podemos compartir. En este nuevo clima se comprende la exhortación a tener una relación personal con Cristo. Esta forma de concebir la fe nos parece, en efecto, la única posible, puesto que la fe ya no es un hecho que se absorbe como niños con la educación familiar y escolar, sino que es fruto de una decisión personal. El éxito de una misión ya no puede medirse por el número de confesiones escuchadas y comuniones distribuidas, sino por cuántas personas han pasado de ser cristianos nominales a cristianos reales, es decir, convencidos y activos en la... Y esta es la aportación más evidente que la renovación carismática se propone y, en lo pequeño, con todos sus defectos, realiza desde el punto de vista pastoral. Tratemos de comprender en qué consiste concretamente este famoso encuentro personal con Cristo. Yo digo que es como conocer a una persona en vivo, después de haberla conocido durante años solo a través de una fotografía. Uno puede conocer libros sobre Jesús, doctrinas, herejías sobre Jesús, conceptos sobre Jesús, pero no conocerlo vivo y presente. Para muchos, incluso bautizados y creyentes, Jesús es un personaje del pasado, no una persona viva en el presente. Y al menos los italianos saben cuál es la diferencia entre la palabra personaje y la palabra persona. Ayuda a entender la diferencia, lo que sucede en la esfera humana. Cuando uno pasa de conocer a una persona a enamorarse de ella. De una mujer o de un hombre se puede saber todo, cómo se llama, cuántos años tiene, qué estudios ha hecho, a qué familia pertenece. Entonces un día salta la chispa y uno se enamora de esa mujer o de ese hombre y todo cambia. Uno quiere estar con esa persona, quiere gustarle, quiere tenerla para sí y uno teme desagradarle y de no ser tampoco digno de ella. Esta chispa
Esta chispa se enciende de las formas y los momentos más inesperados. En la mayoría de los casos que he conocido en mi vida, ese descubrimiento de Cristo que cambia la vida se produjo al encontrarse con alguien que ya había experimentado ese encuentro personal con Cristo, o al participar en una reunión, al escuchar un testimonio. A menudo sucede esto. Al haber experimentado la presencia de Dios en un momento de gran sufrimiento en la propia vida. Y, por último, habiendo recibido el bautismo del Espíritu. Eso fue lo que hizo que se encendiera esta chispa, al menos en mi caso. Aquí vemos la necesidad de confiar cada vez más en los laicos, hombres y mujeres, para la evangelización. Ellos están más insertados en el tejido de la vida, en el que suelen darse dichas circunstancias que acabo de mencionar. Muchos de estos laicos han descubierto lo que significa conocer a un Jesús vivo y que está presente, y están también ansiosos por compartir su descubrimiento con los demás. ¿Están cansados? Gracias a Dios, porque si no, no les puedo hacer descuentos. Pasamos al segundo punto que el Papa Francisco no se cansa de recomendar a la renovación carismática: el compromiso con los pobres. Sabemos bien lo importante que es para él en todos los ámbitos de la actividad de la Iglesia. Para ello nos propuso retomar el documento de Malinas, en el que el cardenal Sünens y Monseñor Elder Cámara ilustraron apasionadamente este compromiso que el mismo Jesús asoció indisolublemente a la evangelización con las palabras, diciendo: me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Se me ha pedido que escriba una breve introducción a la traducción italiana de ese documento de Malinas. Y me tomaré la libertad de anticipar aquí algunos puntos de esta introducción, sobre todo para exhortarlos a leer este breve documento con el corazón abierto y con atención. En el momento en que se redactó el texto, la gran polarización en la Iglesia se daba entre los cristianos llamados espirituales, que subrayaban la importancia de la vida espiritual y de la oración, y, por otra parte, los cristianos comprometidos, que insistían en la prioridad de la liberación humana de la pobreza. Desde cada uno de los dos frentes, Sünens desde el ámbito espiritual y teológico, Cámara desde el ámbito social y comprometido, se pone de relieve con extrema claridad y perfecta consonancia la inseparabilidad de las dos exigencias según el Evangelio de Cristo, de Jesús. Desde este punto de vista, el documento de Malinas vale por sí solo un curso de formación para la renovación carismática católica. Es un vademecum imperecedero. Y no solo para la renovación carismática católica, sino para toda la Iglesia y su actividad evangelizadora, tan actual hoy como en el momento en que fue escrito. Aunque las polaridades ya no sean exactamente las mismas que entonces entre los ámbitos espiritual y social.
La voz de los dos autores, y en particular la voz profética de Dom Elder Cámara, resuena hoy en el magisterio y en los gestos del Papa Francisco. El credo y el llamamiento que Dom Cámara dirige a la renovación carismática católica me estremecieron al leerlo, y creo que también pueden estremecer saludablemente a otros que lo lean. Quisiera solo añadir algunas reflexiones que pueden ayudar a contextualizar el documento medio siglo después de su redacción. En el pasado, algunos observadores externos, refiriéndose precisamente al documento de Malinas, han criticado a la renovación carismática por no estar suficientemente comprometida con los pobres y en el ámbito de la caridad. Hay que admitir que esto es cierto, pero algunas observaciones pueden ayudarnos a evaluar mejor la realidad de los hechos. La primera observación es que la renovación carismática católica no es un movimiento, sino, según la propia definición del cardenal Sunens, una corriente de gracia. Esto significa que la renovación carismática no tiene un fundador, no tiene estructuras, organizaciones, edificios y oficinas, como tienen todos los movimientos y órdenes religiosas. Si se piensa en un compromiso social organizado con un mínimo de recursos disponibles, parece difícil esperar mucho más de la renovación carismática, sin que pase de ser una corriente de gracia a convertirse cada vez más en un movimiento y una institución. Algo más que los grupos de oración pueden hacer quizás las fraternidades carismáticas. La conclusión, afortunadamente, no es tan negativa como pudiera parecer. El Papa Francisco ha insistido repetidamente en las muchas pobrezas que hay en el mundo, y con gestos personales nos ha hecho descubrir varias de estas necesidades ignoradas. No solo hay obras de misericordia corporales, sino también hay obras de misericordia espirituales. Entre las mismas obras de misericordia corporales están dar techo a quien no lo tiene, dar de comer al hambriento, pero también cuidar a los enfermos y visitar a los presos. Soy el menos indicado para dar nombres y cifras a este respecto, pero sé que en muchos países la renovación carismática católica ha realizado y sigue realizando una labor oculta, pero de valor inestimable, en favor de los presos. Algunos están aquí que se dedican a los presos, y esto sin mencionar el ministerio con los enfermos, visitas, oraciones y acompañamiento. También hay que tener en cuenta otro hecho. Los millones de miembros que se aducen cuando se habla de la renovación carismática católica se refieren a todos los que han recibido el bautismo en el Espíritu o han vivido, en cualquier caso, una fuerte experiencia del Espíritu Santo y de sus carismas en el contexto de la renovación carismática. Pero estas cifras no indican los miembros efectivos o inscritos en el movimiento, que por cierto no prevé inscripción ni registro de ningún tipo. ¿Cuántas realidades, incluso sociales y caritativas, son llevadas a cabo por personas que han tenido la experiencia personal de un nuevo Pentecostés a través de la renovación carismática y luego han servido a la Iglesia en otros ámbitos, sin ninguna relación institucional con la renovación?
¿Cuántas comunidades para ayudar a los drogadictos? Casas de familia, obras para los niños de la calle, por no mencionar a los catequistas y a los que colaboran en la parroquia. Yo mismo he conocido varias de estas realidades y casi siempre he descubierto que al principio de todo había habido en la vida del fundador una experiencia personal del Espíritu. A menudo el mismo bautismo en el Espíritu, aunque él o ella no se siguieran llamando carismáticos ni profesaran ninguna afiliación a esta corriente de gracia. Lo que dijo el documento de Malinas es algo muy actual, que hay que hacer que los pobres entren en la propia carne, que no se debe nunca olvidar la palabra de Jesús. No lo habéis hecho a mí. El que realiza esto va a encontrar la forma de encontrar de una forma u otra los pobres y los marginados en la sociedad. El peor pecado contra los pobres es ignorarlos, hacer como si no existieran. El pecado es el pecado que Jesús más resalta en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Ánimo, ánimo, ya vamos a terminar. Seré más breve sobre el tercer punto. ¿Recuerdan cuál era el tercer punto? La unidad de los cristianos. También porque ya usé todo el tiempo que me habían puesto a disposición. La pasión por la unidad de los cristianos está en el ADN original de la renovación carismática. Nació del encuentro en oración de católicos con hermanos y hermanas pentecostales y evangélicos. Pronto se reveló como la respuesta de Dios a la necesidad expresada desde muchos sectores, incluido el cardenal Walter Kasper cuando era presidente del Pontificio Consejo para la Unidad. La necesidad de un ecumenismo espiritual que complementara al doctrinal y le infundiera la fuerza motriz del Espíritu Santo. Me limito en esta ocasión a repetir algunas reflexiones que hice a este respecto en mi último sermón en la Casa Pontificia la pasada Cuaresma en este lugar, cuando el Santo Padre estaba ausente al haber sido hospitalizado ese día. Entonces repito algunas cosas que dije en aquella ocasión.
Los saludamos con alegría. Santo Padre, muchas gracias por esperarnos y estar junto a nosotros en este lugar. Nosotros estamos concluyendo un programa de formación integral en este momento del cual usted nos apoyó, donde estuvimos aprendiendo muchas de las cosas que necesitamos para ir a anunciar a un mundo continuamente cambiante. Las cosas que vimos en estos días nos llenan de alegría y nos llenan de esperanza. Hemos visto testimonios, talentos, carismas y personas que recibieron una inspiración, creyeron en esa inspiración y la concretaron, la pusieron en hechos y así cambiaron el mundo, al menos el mundo que los circunda. Tenemos el corazón lleno de ardor, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y queremos ir y anunciarlo. Tomamos nota que el mundo cambia y nos estamos preparando para eso. Gracias por el acompañamiento. Gracias por su firme convicción de reclamar la centralidad de Dios en la Iglesia y en nuestras acciones. Tenerlo a Él en el centro evita que alguno de nosotros estemos en el centro. Gracias por indicar que las puertas están abiertas, no para esperar que vengan, sino para salir. Debemos caminar sinodalmente. Su zapatero me contó hace unos años que usaba un zapato especial con una plantilla para corregir un pequeño defecto. Por eso le regalamos un par de zapatos. Pero nosotros también tenemos un defecto al caminar. Muchas veces tambaleamos y necesitamos también una guía o algunas correcciones. Nosotros deseamos seguir las orientaciones de su ministerio. Porque cuando usted camina, la Iglesia camina y nosotros caminamos. Por lo tanto, en esta caminata no está solo, estamos caminando todos como Iglesia. Tenemos la certeza de que va a seguir al frente de las causas justas y de las inspiraciones. Nos preparamos para 10 años de un anuncio concreto de la resurrección de Jesucristo de acá al 2033 con nuestra agenda de trabajo. Muchas gracias por este espacio y ahora quiero decirles que entre nosotros hay una orquesta compuesta de brasileños, italianos, rusos y ucranianos. En este mundo cambiante donde vamos, pudimos juntar personas que en una de esas era difícil imaginar. Ellos viven todos en el mismo hotel, desayunan todos juntos y el arma más poderosa que tuvieron estos días fue una cuchara a la hora del desayuno. Y acá están dando testimonio. Los invito a escuchar, lo invito a usted también, a Joao Tangino. Santo Padre, sacerdote da humanidade. Santo Padre, sacerdote de la humanidad, Cristo nos dio a todos nosotros un gran mandamiento. Amaos unos a los otros como yo os he amado. Inspirado por la luz del Divino Espíritu Santo y guiado por el amor al prójimo, compartí la idea de dar conciertos por la paz con la doctora Elena Pascal, directora de las escuelas infantiles católicas de primaria, y Carlos Lazare de una fundación. La iniciativa fue acogida inmediatamente por Gilberto Barbosa, fundador de la Obra de María, y Pino Scafuro, que propone la santidad de esta iniciativa y con su consentimiento. Los conciertos que se proponen en comunión fraterna entre los brasileños, italianos, rusos y ucranianos pretende afirmar el mensaje que sí al arte y no a la guerra.
Por lo tanto, un conflicto entre naciones que a veces puede surgir por cualquier motivo, y lo cambiamos por un fin artístico. Así que es necesario subrayar que los conciertos por la paz no tienen como objetivo tener el derecho o la razón, ni que la razón y el derecho pertenezcan a un país o al otro. En un mundo que está lleno de guerras, que sangran las relaciones entre los pueblos, los jóvenes músicos están aquí reunidos delante de usted, el gran arquitecto de la paz, para ofrecerle el don de la música y decir que es una gran expresión. La paz es el camino. Y solamente ella construye para la eternidad. Lo contrario de la paz, la guerra es la manifestación de aquello que es más abominable para los hombres. Es la propia revelación de su bestialidad insana, de la demencia excesiva y de la falta de amor en su escala más dantesca. Entonces, en este lugar, en el Vaticano, este acontecimiento artístico intenta convertirse en una semilla plantada para poder recoger los frutos de la paz universal e inclusiva entre todos los pueblos. Somos todos hermanos, somos símbolo de esta semilla de paz. Entonces, este pequeño olivo es el testigo de este concierto. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono contento de encontrarvi. Estoy contento, me complace encontrarme con ustedes después de 5 años del inicio efectivo de su actividad como organismo de servicio internacional para todas las expresiones de la renovación carismática católica. Sé que están en fase de revisión y por ello es oportuno hacerse algunas preguntas. ¿Cómo marcha el trabajo de Caris? ¿Cuál es el estado de salud de la renovación carismática católica en el mundo? ¿Se está creciendo en madurez eclesial? Este último es de hecho el objetivo principal de su servicio, que hay que tener siempre presente. Sobre todo la madurez en la oración. Al escuchar y acoger todo lo que se ha desarrollado en estos años dentro de la corriente de gracia que representa la renovación carismática católica, se puede decir que Caris está llamada a ser una voz que acompañe e indique a todas las comunidades un camino a seguir en comunión. Caris es, por así decirlo, una ventana en el vasto y variado mundo de la renovación carismática católica. Las personas que trabajan allí tienen la gran oportunidad de asomarse por esta ventana y mirar más allá, de superar la propia experiencia local, y reconocer la riqueza que el Espíritu Santo suscita en todas partes, en contextos culturales, sociales y eclesiales muy diferentes. Es también gracias al discernimiento
y a la puesta común de esta multiplicidad de experiencias y conocimientos que Caris puede llevar a cabo su servicio, ayudando así a los pequeños grupos a salir de una cierta estrechez de miras, dándoles un respiro carismático y eclesial más amplio. Una vez una religiosa decía, son como los caballos que tienen los paraojos. Esta visión estrecha, ustedes la han superado y esto me gusta. Un objetivo que se han propuesto y que yo mismo he animado es el multiplicar los llamados seminarios de vida nueva en todo lugar y para todos. Se trata de momentos de primer anuncio muy carismáticos que ofrecen a las personas la posibilidad de un encuentro con Jesús vivo, con su palabra y su espíritu, con su iglesia percibida como un ambiente de acogida, como un lugar de gracia, de reconciliación y de regeneración. Por ello los he exhortado a proponer estos seminarios en el modo más amplio posible. Hoy les pregunto, ¿se están ofreciendo estos seminarios de vida nueva en los distintos contextos eclesiales, aún en aquellos más remotos y pequeños? Incluso entre los pobres y en las periferias, cada uno de ustedes tiene su respuesta en el corazón. Un obstáculo podría ser pensar que estos seminarios están destinados solo para las grandes estructuras y para los líderes más destacados, cuando en realidad también los pequeños grupos parroquiales y los responsables locales pueden organizarlos y ofrecerlos a las personas de su territorio. Habría que considerar también que los seminarios de vida nueva suelen ser vividos por las personas como experiencias muy fuertes que les resultan determinantes para un verdadero camino de vida. Sin embargo, son solo el comienzo, un fuego muy intenso que se enciende, pero que corre el riesgo de extinguirse si no se alimenta. Después de los seminarios, son indispensables los itinerarios formativos que ayuden a tener viva la gracia recibida y sostengan un proceso gradual de crecimiento en la fe, en la vida de oración, en la conducta moral, así como la participación en los sacramentos y en la acción caritativa y misionera de la Iglesia. Quisiera ahora recordarles dos aspectos presentes en los estatutos de Caris. El primero es la importancia de promover el ejercicio de los carismas, no solo en la renovación carismática católica, sino también en toda la Iglesia. El servicio que puede prestar Caris es precisamente el de promover los carismas, motivando a los que se dispongan en favor de toda la Iglesia. No controlar. Por esto, para promover el carisma, hay que seguir a uno que es el maestro en promover el carisma, el Espíritu Santo. Non si capiva nulla, un disordine grande, ma è Lui lo stesso a fare l'armonia. Él es el que hace la armonía, Él mismo, el Espíritu Santo, quien nos enseña cómo se promueve el carisma. En particular deberían valorarse siempre los carismas en pro de la evangelización y de la acción misionera, sobre todo cuando están dirigidos hacia los que aún no conocen a Jesucristo. El segundo es el de alentar la profundización espiritual y la santidad de las personas que viven la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo.
No debe darse por supuesto que una vez que se ha recibido este bautismo en el Espíritu ya se es plenamente cristiano. El camino de la santidad es siempre progresivo en la conversión personal y en el don de sí mismo a Cristo y a los demás. Y no solo en el bienestar espiritual individual. No olviden que su tarea no es juzgar quién es un auténtico carismático y quién no lo es. Esta es una tentación propia de la Iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Ustedes están llamados, en cambio, a ofrecer apoyo y consejo a los pastores para acompañar a todos los grupos y realidades multiformes que hacen referencia a la renovación carismática. Un señale di cosa fa la vera vita del rinnovamento en una persona. Y si alguien me pregunta qué hace verdaderamente la renovación carismática, me viene a la mente las personas que viven a fondo, en profundidad y que saben sonreír. Questo sorriso vi aiuterà a stare vigilanti. Esta sonrisa los ayudará a estar vigilantes para no caer en la tentación de los juegos de poder y de influencia, rechazando el deseo de primerear y de mandar. Es bueno dejar espacio a las nuevas generaciones de responsables y comprometerse constantemente para que de donde surgirán los futuros líderes. Con ocasión de nuestro primer encuentro en junio del 2019, hicimos un momento de silencio rezando por la paz, recordando el encuentro en el Vaticano de los presidentes del Estado de Palestina y del Estado de Israel. Hermanos y hermanas, la guerra destruye. También la memoria de los pasos dados en favor de la paz. Miren el olivo como señal del esfuerzo que se está haciendo por la paz. La guerra quita todo, quita la humanidad. El 2 de noviembre celebré la misa en el cementerio militar de Roma y he visto la edad de los caídos en las lápidas, 20, 30 años. La guerra destruye la juventud. No hace otra cosa más que destruir. Por favor, luchemos por la paz. No dejen ni dejemos que nos roben esta memoria de la paz. Ahora los invito a rezar en silencio por la paz. Gracias. Que la Virgen los mantenga en la alegría del servicio.
Domine vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amigos oyentes, hemos escuchado lo que el Santo Padre ha dicho a esta porción de la Renovación Carismática Católica Caris. A continuación pueden seguir por nuestro canal también el concierto por la paz con la participación de grupos de jóvenes cristianos de varios continentes y una orquesta sinfónica juvenil. El concierto será transmitido por el Centro Televisivo Vaticano y a través de nuestro portal Vatican News y los canales de Caris en YouTube y Facebook. El Santo Padre, muy satisfecho por la labor que realizan, instándolos a seguir caminando con el Espíritu Santo que los guía en la aplicación y descubrimiento de los carismas. Estén siempre vigilantes, les dijo, para no caer en la tentación de los juegos de poder y de influencia, rechazando el deseo de primerear y de mandar. Fin de la transmisión, que tengan ustedes un muy buen sábado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.